noches a todos y a todas. Vamos a entamar este acto de presentación de las candidaturas nacionales de Andechas Sur. No entamo, dar las gracias a los medios de comunicación presentes y lo primero presento yo también, soy Mario Albesú, portavoz de la organización Andechas Sur. Bueno, como veis estamos en una estación de tren, la estación de tren de Sisó. Desde Andechas Sur escogimos este sitio simbólicamente para presentar las nuestras candidaturas nacionales, porque los nuestros candidatos son unos candidatos de lleno. Los candidatos de Andechas Sur, por las tres circunscripciones, la central, occidental y la oriental, son personas, son mozos y moces, que se vieron obligadas, se vieron forzadas a salir de Asturias para poder buscar una salida profesional, para poder vivir. Frente a los Ovidio Sánchez, los Jesús Iglesias, los Vicente Álvarez Paredes, los candidatos de Andechas Sur, los tres candidatos de Andechas Sur, son llenos urbanos. Como dice una vez el presidente Piñarete, los inmigrantes asturianos, las personas que se ven forzadas a salir de Asturias para poder vivir, no existen, son llenos urbanos. Andechas Sur presenta tres llenos urbanos. Esas tres personas, esos tres candidatos, representen una realidad social, un problema social que existe en Asturias y que todo el mundo conoce, parece excepto el presidente. Simbolicen la situación de crisis permanente en la que parece que vive Asturias, con una lengua prohibida, un urbanismo desenfrenado, una Asturias de tercera y sin poder político dentro del Estado, donde triunfa la política del formigón, pero fracasa continuamente la política social. Por eso estamos en este sitio. Por eso escogimos simbólicamente una estación de tren, lugar desde el que normalmente estación de tren o de autobús salen las personas, los mozos y moces, que se ven obligados a emigrar, y por eso los tres primeros candidatos de Andechas Sur, por las tres circunscripciones, son personas que están en la migración. En este momento voy a dar paso a Pablo Ríos, que es nuestro candidato por la circunscripción central. También. Muy buen día. Como dicho mi compañero, mi nombre es Pablo Ríos Suárez y soy una leyenda urbana. Soy una persona que para el meu gobierno non existe e que fala unha lingua que non existe. E na Penriba non puedo vivir no meu país porque forzaronme a colar a la gueta dun traballo visto. Que aquí non hai ni se fruye porque lo hai. Sé que soy desconocido dentro do mundo político asturiano, pero soy tan desconocido como los milenta mozos y moces que como yo ven se forzados a emigrar. Por ello, acepté la propuesta de la gente de mi organización a ser candidato, para mostrar la urgencia de la sociedad asturiana y para fluir por la nuestra dignificación, dada que no tenemos ahora. Por ello, Andechas Sur fluirá por cada mozo y moza que me la señalada piensa que Asturias merece aquel mellor. Desde este problema, nunca la denomada movilidad. Esta es hiperbólica, desde las instituciones debe ser de promover. Pero lo que estoy haciendo yo en Madrid, como miles y miles de asturianos y asturianas, no es movilidad. Por movilidad, atalántese al que va a la gueta de mejorar su currículum, con la intención de tornar a su tierra y a topar un trabajo mejor. Pero no tenemos ni esa posibilidad, ni tenemos ni siquiera la posibilidad de tornar con un trabajo. Además, como no existimos para los nuestros dirigentes, no tenemos ni siquiera sofitos públicos, porque sofitanos sería la aceptación de la nuestra existencia. Por eso, cada apoyo que reciban de Andechas Sur implicará un mayor grado de dignificación de la migración. Por Andechas Sur se da al partido que aporreará a Asturias el fuego necesario para no tener que emigrar, porque pensamos en Asturias, porque pensamos en Asturias. Y para rematar, damos las gracias por venir a los medios de comunicación y a toda la gente aquí presente, y encamento a día la manifestación que daremos se celebra por los derechos de los trabajadores y eso de la represión que anguaño vivimos en este país. Convidamos a todos también a la apertura de nuestra campaña de leyenda en Extremadura.